Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. La galaxia nunca había visto una guerra como esta. Durante siglos, los grandes imperios de las estrellas habían luchado entre sí, comerciando planetas como moneda, librando guerras con reglas, con códigos, con moderación. Luego, cometieron el error de atacar la Tierra. Nadie había considerado nunca a la humanidad una amenaza real. La Tierra era un mundo atrasado, primitivo para los estándares galácticos. El dominio, un extenso imperio de soberanos Celari de sangre fría, vio la Tierra como nada más que una conquista fácil, una prueba quizás para sus jóvenes guerreros. Descendieron sobre el planeta azul con sus brillantes naves de guerra, esperando rendición. En cambio, encontraron el infierno. Los primeros días de la guerra fueron un caos. La humanidad, fracturada y desprevenida, sufrió pérdidas inmensurables. Ciudades fueron quemadas desde la órbita, poblaciones enteras fueron aniquiladas en un abrir y cerrar de ojos. Los Celari se rieron de la débil resistencia, sus guerreros marchando a través de las ruinas de la civilización humana, creyendo que la victoria estaba casi asegurada. Luego, la humanidad cambió. La supervivencia no era suficiente. La rendición nunca fue una opción. La guerra se convirtió en algo más, algo monstruoso. La humanidad se negó a morir en silencio. Lucharon con armas que la galaxia nunca había visto. Libraron la guerra sin honor, sin restricciones. El dominio había llegado esperando una batalla civilizada, pero lo que obtuvieron fue la aniquilación. Los soldados de la Tierra recurrieron a la guerra de guerrillas, usando cada truco, cada trampa, cada pizca de desesperación para recuperar su mundo. Y cuando finalmente aprendieron a luchar en el espacio, cuando se adaptaron, cuando evolucionaron, no hubo quien los detuviera. La primera victoria verdadera llegó cuando la Resistencia capturó una nave de guerra Celari. Nadie sabía cómo lo hicieron los harapientos supervivientes, solo que habían asaltado la nave como demonios del infierno, masacrando a la tripulación alienígena con sus propias manos cuando sus armas fallaron. Y luego, llevaron la guerra a las estrellas. La galaxia observó con horror cómo las tornas cambiaban. Naves de guerra humanas, rápidas e implacables, atacaron profundamente el territorio del dominio. Planetas que nunca habían conocido la guerra ardieron mientras la humanidad vengaba a sus caídos. Los Celari, una vez orgullosos conquistadores, ahora huían aterrorizados al ver los estandartes de guerra de la Tierra. Pero no era solo guerra, era algo peor. Era personal. La humanidad no solo conquistó, destruyeron. Exterminaron especies enteras que se habían aliado con el dominio. Quemaron civilizaciones enteras hasta los cimientos. Las razas pacíficas de la galaxia suplicaron clemencia, rogaron a la humanidad que se detuviera, pero a la Tierra no le quedaba piedad. Y así, la guerra continuó. La galaxia tembló, y la humanidad, una vez la desvalida, ahora se alzaba como los monstruos en la oscuridad. Esto ya no era una lucha por la supervivencia, esto era venganza, y apenas había comenzado. La retirada desesperada del dominio destrozó la ilusión de su invencibilidad. Antes de la guerra con la humanidad, eran el imperio más temido de la galaxia, sus estandartes de guerra se extendían por miles de mundos conquistados. Ahora, sus flotas ardían en el espacio, sus generales asesinados, sus planetas cayendo uno por uno. Pero el horror no estaba solo en las victorias de la humanidad, estaba en cómo luchaban. El dominio siempre había librado guerras con un sentido de superioridad. Esclavizaban, conquistaban, pero nunca aniquilaban realmente. Sus guerras estaban destinadas a terminar con la rendición, con un nuevo gobernante tomando el trono de un mundo vencido. La humanidad no tenía tales intenciones. Las primeras imágenes registradas de la guerra volviéndose contra el dominio provinieron de la caída de Borsk 9, un planeta que había servido como puesto militar durante siglos. Los soldados del dominio, una vez de élite y despiadados, ahora eran los que se encogían cuando las naves de guerra humanas entraban en el sistema. No hubo declaración, ni advertencia. El cielo simplemente estalló en fuego. Los humanos no desembarcaron tropas, no tomaron prisioneros. Bombardearon el mundo hasta que la superficie hirvió, hasta que los océanos se convirtieron en vapor, hasta que no quedó un solo Celari. Luego,
Siguieron adelante. Planeta tras planeta sufrió el mismo destino. Los soldados del dominio abandonaron sus puestos, arrojando sus armas en señal de rendición, esperando la misericordia que la humanidad alguna vez valoró. Pero la misericordia había muerto en la tierra. Los pocos supervivientes que escaparon contaron las pesadillas que siguieron. Las tropas terrestres humanas no eran soldados, eran verdugos. No luchaban por gloria u honor, luchaban para exterminar. Colonias Celari, incluso aquellas que nunca habían participado en la guerra, fueron destrozadas. Ciudades fueron arrasadas, civiles masacrados. Los Celari que lograron huir de la carnicería contaron historias de soldados humanos vistiendo los huesos de sus enemigos caídos, de risas resonando entre las ruinas de sus mundos. Los otros imperios de la galaxia observaban con horror. Durante siglos habían creído que la humanidad era débil, ahora se dieron cuenta de su error. El Gran Consejo del Dominio, una vez tan orgulloso, era ahora una cámara de miedo y desesperación. Su líder, el canciller supremo Borel, se paró ante sus asesores, sus rasgos reptilianos hundidos y pálidos. No se detendrán, susurró uno de sus ministros. Debemos rendirnos. Debemos ofrecerles nuestro imperio. El canciller Borel negó con la cabeza. ¿Cree que quieren nuestra rendición? Su voz se quebró. No quieren la paz. No quieren el dominio. Se volvió hacia la proyección holográfica de lo que una vez había sido la capital del dominio, ahora un páramo de fuego y huesos. Nos quieren muertos. Y así, el dominio se preparó para su última resistencia. Enviaron señales de socorro por toda la galaxia, pidiendo ayuda. Algunos imperios consideraron intervenir, pero el miedo los contuvo. Si el dominio, el imperio más poderoso de la galaxia, había caído ante la humanidad, ¿qué posibilidades tenían ellos? Uno por uno, guardaron silencio. El nombre de la humanidad se extendió por las estrellas, ya no como un pensamiento secundario, sino como una advertencia. La especie que una vez había soñado con explorar la galaxia se había convertido en su mayor pesadilla. Y la guerra estaba lejos de terminar. Los últimos bastiones del dominio temblaban mientras la flota de la humanidad avanzaba más profundamente en su espacio. No hubo desaceleración, ni vacilación. Cada mundo que alguna vez había pertenecido a los Celari estaba ardiendo o ya se había convertido en polvo. Los otros imperios galácticos permanecieron congelados por el miedo, observando desde las sombras. Susurraban entre ellos, debatiendo si debían intervenir, pero ninguno se atrevía a moverse. Habían visto lo que le sucedió a quienes se interpusieron en el camino de la humanidad. El dominio había sido arrogante, poderoso más allá de toda medida, y sin embargo, sus flotas ahora flotaban como escombros en el vacío. La batalla final se cernía sobre Celor Prime, el corazón del dominio. El alguna vez poderoso mundo natal de los Celari ya no era un símbolo de poder, era un mundo ahogándose en el miedo, sus alguna vez orgullosas ciudades llenas de refugiados, los restos de una especie al borde de la extinción. Los cielos sobre Celor Prime eran un desesperado caos de plataformas de defensa, barricadas de última hora y naves de guerra traídas de los rincones más lejanos del dominio. Pero en el fondo, todos sabían la verdad, nada detendría lo que se avecinaba. La flota humana llegó en silencio. Sin grandes declaraciones, sin exigencias de rendición. La galaxia ya había aprendido, la humanidad no perdía el tiempo con palabras. Simplemente mataban. Las naves de guerra Celari, una vez el terror de las estrellas, se desintegraron a los pocos momentos del contacto. Dispararon todo lo que tenían, lanzas de plasma, torpedos de materia oscura, ojivas aniquiladoras de planetas. Pero los humanos se habían adaptado. Aprendieron de cada batalla, evolucionaron con cada pérdida. Lo que una vez fueron naves primitivas de acero y fuego eran ahora instrumentos de muerte rápidos y precisos. En cuestión de horas, la flota Celari no era más que escombros. Y luego vino el asalto terrestre. La superficie de Celor Prime se convirtió en una carnicería. Los guerreros Celari lucharon con desesperación, sabiendo que no les quedaba ningún lugar a donde huir. Lucharon más duro que nunca, pero la humanidad era algo completamente diferente. Se movían como demonios en la noche, soldados blindados abriéndose paso a través de las líneas de defensa como una plaga imparable. Por cada humano que caía, morían 10 Celari. Los civiles huían, las madres aferradas a sus hijos,
los ancianos susurrando oraciones a dioses que los habían abandonado. Habían pensado que la rendición aún podría ser una opción, que quizás si se inclinaban lo suficiente, la humanidad mostraría misericordia. Pero la misericordia no había sobrevivido a la caída de la tierra. Las últimas horas de Selor Prime no fueron una batalla, fueron una ejecución. Las fuerzas humanas se extendieron por las ciudades como el fuego, sin dejar nada intacto. El Palacio Real Selari, un símbolo de dominio durante miles de años, se desmoronó en llamas. Y luego, todo terminó. La última señal Selari se desvaneció en el vacío. El dominio ya no existía. El silencio que siguió no fue alivio, fue terror. La galaxia ahora entendía, la humanidad no había ganado la guerra, se había convertido en la guerra. La raza humana, una vez fracturada y dividida por fronteras y naciones, ahora tenía un único propósito. La rabia que los había impulsado a través de la masacre del dominio en la Tierra no se había desvanecido, ardía más que nunca. Y ahora, sin enemigos a quienes combatir, la pregunta era, ¿quién sería el siguiente? Los otros imperios comenzaron a enviar mensajes frenéticos, desesperados por contactar a los humanos antes de que tomaran su decisión. Pero en el fondo, todos sabían la verdad, la humanidad había probado la venganza, y no habían terminado. El silencio que siguió a la caída del dominio era diferente a todo lo que la galaxia había conocido. No era paz, no era alivio, era el silencio de algo antinatural, algo peor que la guerra. Selor Prime había sido el mensaje final de la humanidad a las estrellas, un brutal testimonio de lo que le sucedía a quienes se atrevían a desafiarlos. El planeta no solo había sido conquistado, había sido borrado. Las ruinas de sus alguna vez grandes ciudades humeaban bajo la tenue luz de su sol moribundo, y los cadáveres de los últimos Selari yacían esparcidos por el páramo. No hubo supervivientes, ni prisioneros, ni negociaciones. La humanidad había dejado una cosa clara, habían terminado de ser víctimas. Ahora, eran ellos los que debían ser temidos. Por toda la galaxia, los imperios temblaron ante la idea de lo que vendría después. La comunidad galáctica, una vez arrogante y despectiva con la Tierra, ahora estaba paralizada por el terror. Los gobernantes más poderosos, las civilizaciones más antiguas, celebraban reuniones secretas, susurrando con voces aterrorizadas. ¿Se detendría la humanidad o dirigiría su atención al resto de la galaxia? Desesperados por evitar su propia destrucción, los imperios más poderosos enviaron emisarios al nuevo alto mando de la humanidad. Súplicas de paz, ofertas de alianzas, promesas de reparaciones, cualquier cosa para evitar el destino del dominio. La respuesta de la humanidad llegó días después, una única transmisión, 3 palabras, estamos observando. No era una declaración de paz, era una advertencia. La galaxia se apresuró a interpretar el mensaje. ¿Significaba que la humanidad estaba satisfecha con su venganza? ¿Se retirarían ahora que su mayor enemigo había desaparecido? ¿O era esto solo el principio? Nadie lo sabía, y esa incertidumbre era lo más aterrador de todo. Mientras la galaxia contenía la respiración, comenzaron a surgir informes de algo aún peor. Se habían avistado naves de guerra humanas mucho más allá del espacio del dominio, en territorios inexplorados. Se movían sin transmitir señales, sin declarar su propósito. Eran fantasmas en el vacío, apareciendo en los bordes de diferentes imperios antes de desvanecerse con la misma rapidez. Al principio, los avistamientos fueron descartados como paranoia, pero luego las naves comenzaron a desaparecer. Al principio, solo pequeñas naves exploradoras, luego convoys enteros se desvanecieron sin dejar rastro. Puestos militares en los confines del núcleo galáctico enmudecieron, sin señales de socorro, sin campos de escombros, simplemente desaparecidos. Y luego, comenzaron los mensajes. Transmisiones distorsionadas llenaron los canales de emergencia de todos los grandes imperios, sus señales retorcidas y rotas por interferencias desconocidas. Pero a través de la estática, una cosa estaba clara, una voz fría, mecánica, inhumana. Observaron cómo quemaron nuestro mundo. Ahora los observamos a ustedes caer. El mensaje era siempre el mismo, repitiéndose sin cesar hasta que las transmisiones se cortaban en un silencio vacío. Nadie sabía lo que significaba, nadie quería averiguarlo. Imperios enteros comenzaron a fortificar sus mundos, preparándose para una guerra que no había sido declarada. Las civilizaciones más antiguas,
las que habían permanecido sin ser desafiadas durante miles de años, ahora se acurrucaban detrás de sus escudos planetarios, esperando que, si permanecían en silencio, la mirada de la humanidad pasaría por encima de ellos. Las rutas comerciales cambiaron de la noche a la mañana. Los comerciantes se negaron a pasar cerca del espacio ocupado por humanos. Los pilotos susurraban sobre naves de guerra abandonadas flotando en el vacío, sus cascos grabados con símbolos en la antigua lengua humana, recordatorios del sufrimiento de la Tierra. Algunos creían que la humanidad los estaba probando, esperando que el primer imperio cometiera un error. Otros temían que la humanidad ya no se preocupara por la estrategia, que esto ya no se tratara de guerra, sino de venganza. Los grandes gobernantes de las estrellas, aquellos que alguna vez habían descartado la Tierra como nada más que un mundo primitivo, no pudieron hacer nada más que sentarse en sus palacios dorados, mirando la infinita oscuridad del espacio y preguntándose, ¿seguía la humanidad observando o ya había comenzado su caza? El miedo que atenazó a la galaxia no tenía nombre ni precedente. El dominio había sido borrado de la existencia, su gente aniquilada, su mundo natal reducido a un páramo carbonizado. Pero la guerra había dejado algo mucho peor que la destrucción, había dejado el silencio. Los humanos estaban ahí fuera, observando, esperando. Nadie sabía dónde atacarían a continuación. Algunos imperios cayeron en el caos, sus líderes descendiendo en la paranoia, fortificando sus mundos con desesperada esperanza. Otros intentaron enviar enviados, emisarios que llevaban regalos, tratados y súplicas de rendición incondicional antes de que una guerra siquiera hubiera comenzado. La humanidad no respondió. Pasaron días, luego semanas, luego meses. La galaxia se convirtió en un cementerio de anticipación. Las rutas comerciales fueron abandonadas. Las flotas ya no patrullaban sus fronteras, sino que se escondían dentro de ellas. Los grandes imperios de las estrellas, razas que habían conquistado sectores enteros, que habían gobernado sin ser desafiadas durante milenios, ya no hablaban en términos de poder. Ahora, solo susurraban con miedo. Y luego comenzaron las desapariciones. Naves de guerra enteras comenzaron a desaparecer del vacío. Al principio, eran pequeñas naves, exploradores, cargueros de suministro, puestos de avanzada en los confines del espacio conocido. No hubo señal de socorro, ni advertencia, solo silencio. El tipo de silencio que los humanos habían dejado en Celor Prime. Luego, las naves más grandes comenzaron a desaparecer, acorazados, portaaviones, buques insignia de poderosas armadas, flotas enteras desapareciendo sin dejar rastro. Nunca fue en el corazón de ningún imperio, nunca un ataque directo. La humanidad fue paciente. Estaban cazando. El primer mensaje provino del Imperio Torian, una de las civilizaciones más antiguas y poderosas de la galaxia. Su flota, una fuerza que una vez había puesto de rodillas a sistemas estelares enteros, se había reducido a fragmentos dispersos de escombros. Una única cápsula de escape se desvió hacia la órbita del mundo natal Torian, su ocupante apenas aferrándose a la vida. La transmisión que recuperaron estaba distorsionada, rota, llena de estática. Pero la voz la entendieron perfectamente. Ustedes se sentaron y observaron cómo nos quemaban. Ahora, observaremos cómo caen ustedes. El pánico se extendió como un reguero de pólvora. El gobierno Torian colapsó en días. Sus colonias, una vez leales y fuertes, se rebelaron antes de que la humanidad siquiera las alcanzara. Se rindieron a los fantasmas en el vacío antes de que apareciera la primera nave de guerra humana. Y luego, así como así, los humanos desaparecieron. Sin invasión, sin ocupación, solo silencio. Fue el comienzo de una nueva era, una que nadie había previsto. Razas que habían estado en la cima del orden galáctico comenzaron a huir de sus propios hogares. Mundos que habían sido habitados durante miles de años fueron abandonados de la noche a la mañana. Civilizaciones enteras empaquetaron a su gente en naves coloniales y las enviaron a lo desconocido, con la esperanza de escapar de la mirada de la ira de la Tierra. Pero no había escapatoria. Los humanos estaban en todas partes. No en grandes flotas, no en armadas que oscurecían las estrellas. No. Se movían como susurros en la oscuridad, sus naves apareciendo solo el tiempo suficiente para recordar a la galaxia su presencia. No dejaron exigencias, ni reglas a seguir, ni ultimátums que obedecer. Solo miedo.
Y el miedo era suficiente. Por primera vez en la historia registrada, la galaxia estaba en paz. No por diplomacia, no por tratados, por el terror. Donde antes había habido conflictos fronterizos, ahora había retirada. Donde antes poderosos señores de la guerra buscaban la conquista, ahora solo había vacilación. Nadie quería arriesgarse a atraer la atención de la humanidad. Las estrellas se habían quedado en silencio. Sin guerra, sin conflicto. Porque en la oscuridad, en el vacío interminable del espacio, el nombre de la humanidad se susurraba con pavor. Habían sido subestimados. Habían sido atacados. Habían sufrido. Y ahora estaban observando. Y la galaxia nunca volvería a conocer la paz. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.